Así en el circuito que tengo representado ahí, ¿cierto? Entonces, acá en este circuito lo que tenemos es la fuente alterna y esta partecita de acá, esta de acá, ¿sí? Esta comenzaría al que nosotros siempre dibujamos o diagramamos con un circuito de disparo. ¿Sí? Entonces, ese circuito de disparo, ¿qué me asocia? Me asocia una I mínima que tiene que llegar de acá a la compuerta del tiristor, en este caso tenemos un SCR. Esta I mínima debe ser provocada pues, por una caída de tensión, ¿sí? Sobre una resistencia. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que depende del valor que yo quiero, hablando de valores instantáneos, que me, que me dispare, que me genere esa corriente, pues va a tener relación de un B sobre R, ¿no? Que es dado por este arreglo resistivo. Entonces, por eso cuando yo varío este potenciómetro, lo que voy a obtener es que varíe mi ángulo de disparo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos en los tiristores activados en el circuito de disparo de un tiristor. Esta red que tengo acá se llama una red RC de primer orden, para un circuito de disparo de primer orden con RC, arreglo RC. Hay segundo orden, que es otra R y otra C aquí conectada en paralelo con este. Y hay unos que solamente son con un potenciómetro y una resistencia, que es el más sencillo. Hay otro que tiene entre este nodo de acá, perdón, entre este nodo de acá y el gate, acá en esta parte tienen un jack que me hace aún más limpio y mucho mejor el disparo de, del tiristor, ¿sí? Entonces, espérenme a ver si aprovechamos este ratico mientras se conectan los compañeros y hacemos esta simulación pequeñita de acá. Entonces acá tengo un rectificador controlado de media onda únicamente. Mandemos el A para la fuente. Mandemos acá el A para la fuente. No sé, no me va a conectar no me deja pasar la línea de conexión del osciloscopio ¿a qué? A ese lado. Y este lo mandamos aquí el B, lo dejamos en la carga. Listo, entonces aquí vamos a ver sobre el canal A, generador o voltaje alterno, y sobre el canal. Entonces, bueno, primero aquí que todo, pues obviamente tenemos nuestra ventanita, eh, la resolución demasiado pequeña para el tamaño de la señal, entonces aumentamos acá a 20 voltios en el A y en el B, ¿cierto? Ahí tenemos desplazada la señal, entonces la colocamos sobre el cero, y aquí está también sobre cero, ¿no?
esa también a 20, estaban 10. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a tener es que la condición de disparo de SR es que esté más en el ánodo y menos en el cátodo, ¿cierto? Diferencia potencial como la de un diodo. Pero adicional a esa condición que es la de un diodo, que es semejante a la de un diodo, tenemos que tener una corriente positiva aquí en el gate. Y eso es lo que nos va a aportar este arreglo RC, ¿sí? Entonces, cuando tengo una en el voltaje instantáneo que tengo yo acá para este punto, sería en el que me está generando ese disparo. ¿Sí? Si yo varío el valor de mi resistencia, pues voy a obtener el voltaje, la corriente de disparo, pero para un valor de instantáneo diferente. Y ahí es como yo varío. Acá estamos en porcentual, estamos en 24% inicialmente de un potenciómetro de 300K. Encontramos aquí el valor de la R. Entonces tenemos 24% de un potenciómetro de 300K. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Acá eso es Sí, un sí, señor. bueno. Se Ok, ve, gracias. se ve pero súper, Sí, señor. súper lejos de quién era. Me lo tiré. Ahí lo tiré. Bueno, otro día, no mentiras. Esperen a ver que como un error todo raro ahí. Bueno, aquí ahí ya. Para los que estamos seguidos, entonces lo dejo así. Ahí ahora sí puedo ver el 24. Entonces, en 24, aquí activo el cursor. Entonces tengo acá, aquí me da el 0, ¿vale? El 0 de tiempo. Y acá me da aquí me está diciendo que tiene 1.15 milisegundos en el segundo cursor que yo coloqué, que es más o menos donde tengo el disparo en este momento, ¿sí? Y ahora comienzo a disminuir el valor de mi potenciómetro y estés en cuenta que ya está cambiando el alfa el valor del disparo, ¿sí? En este momento ya estaría más o menos en 560 microsegundos, ¿sí? Igualmente, si yo aumento aquí se me va a olvidar la mano de cliquear acá. Si yo aumento acá, ya casi aumento, ahí vamos, ya vamos, y bueno, ya estamos más por encima donde empezamos, ¿sí? Aquí ya casi en el doble. Mm, Listo, ahí ya, bueno, ya se ve harto la diferencia. Sí es notoria, ¿sí? Es lo que me interesa, es que sea notoria la diferencia, pero que se den cuenta. Ahí ya estaríamos en 2.1 milisegundos, ¿sí? Entonces, de 1.15 habíamos bajado hasta 500 micro y ahora subimos hasta 2.10 milisegundos. Entonces lo que estamos variando ahí es el valor de la resistencia que me va a generar la corriente que tiene que disparar o activarme el gate del tiristor, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo ahí, no es más. Y eso, aunque suene, bueno, hay varias formas de calcularlo, que si antes pura ley de Ohm, se calcula el valor mínimo de esta resistencia, o sea, R2 más más RB, cuando RB vale 0, con ley de Ohm, ¿sí? Y eh, también se calcularía el valor de la corriente con ley de Ohm, del voltaje instantáneo aquí cuando está pasando la corriente y cuánto es la resistencia para que tenga que dispararse o tenga que tener el valor mínimo de corriente para activación. Eso es lo que se hace ahí únicamente. Sí, ese más o menos vendría siendo, eh, bueno, sería algo, no es lo que les decía, esto por ahí que encontré escarbando, como es vulgarmente. Esto no, pues no viene siendo parte de lo que está en la unidad. Sería algo así.
¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que se hace es variar los valores de la resistencia y calcular, en este caso, se calcula con RL antes con la RL que está antes del ánodo, ¿sí? Entonces se calcula un alfa mínimo, que es la de este lado, esta parte de acá, cuando el valor del R2 es cero, ¿sí? Se calcula solo con R1 y RL, y se calcula un alfa máximo para cuando RL, en este caso valdría un megohmio, o sea, 1 millón de ohmios, y se calcula el tiempo y bueno, el ángulo y en radianes o en grados y el tiempo del periodo. Y este es el circuito que se utiliza para hacer eso, con una red RC de primer orden. Esto es por orden. Aquí ya el otro arreglo, otra R acá después del nodo y una C aquí en paralelo hasta C1 y sería un circuito de disparo RC de segundo orden, ¿vale? Eso es lo que se hace básicamente. Hola, sabito señor. En este arreglo que les decía que es un arreglo de RC de primer orden, básicamente es para limpiar el impulso que nos va a generar el disparo. No es más. Eh, en ese caso solamente es para eso. Hay otros que ustedes de pronto encontrarán que ya trae un RS en paralelo al tiristor. Ese sí lo que viene haciendo es reduciendo las corrientes amortiguando, digamos, la respuesta del disparo. Pero en este caso simplemente es como para hacer un disparo más limpio con respecto al tiempo, que sea pulso como tal y no vaya a ser eh, larga la duración del disparo, del pulso. Es básicamente eso. Este ya sería, bueno, le toca apagar este de acá, apagamos el canal B y prendemos el canal C, pero entonces algo me falló. Si es con el canal C que conecté, si está en el canal C, ahí lo tiré. Y estos circuitos cuando tienen una R muy grande acá, cuando el disparo es muy alto, lo que se hace es que lo fuerza y lo dejan abierto. Apagué y prendí C, ahí está prendido C. Entonces lo llevo hasta bien abajo para ver si es por el disparo está muy alto y si está muy alto no. Ahora sí, si era eso. Coloco acá mi DC, la pongo en cero y de la misma manera, acá el teta mínimo, sí, el teta mínimo para nuestra ecuación sería el que se provoca con esta R de 10K, ¿sí?
Ahí tengo en cero el potenciómetro, entonces solamente tengo esta R de 10K. Y a medida que yo aumento el valor de esta, ¿sí? Va aumentando, des en cuenta que va aumentando el ángulo de activación, ¿sí? De pronto aquí en esta parte la ven un poco mejor. Entonces realmente lo que le estaría llegando a mi carga, el besugo, estaría dado por la señal que está en rosado, ¿sí? Acá empezaría un ciclo, y acá terminaría el ciclo, ¿sí? Le está llegando solo esta pequeña parte de mi señal. Eso correspondería a lo que vendría siendo la activación de un circuito RL con SSL. Y para la activación de un circuito RLE, pues acá tengo una carga de 20 milihenrios y 100 voltios en mi carga. Funcionaría de manera idéntica. Ah, no. Ya le toca apagar. Apagamos esta y prendemos nuevamente la escala. Acá la tengo en 5 voltios para la escala del canal es altísimo. Entonces, acá ya lo tengo. Ahí está en 5%. Pasamos a cero. Acá es donde más nota el efecto es este ladito. Ay, ahí está en cero. Miren, des en cuenta. Entonces, acuérdense que acá tengo disparo. Esto es bien pesadito por lo que hay hartos elementos para simular. Recuerden que en este caso no basta con tener voltaje positivo de este lado, sino que además de que sea positivo, tiene que ser superior al voltaje de mi DC, ¿cierto? Entonces acá en este caso es a partir de 100 voltios donde va a conducir, o sea, cuando mi sinusoidal en voltaje instantáneo tenga valor superior a 100 voltios, pues hablando de elementos ideales, ¿no? Eh, Nuestra cadena puede ser muy bajita, sobre 0,6 también, sobre 0,6, 0,9 más o menos, sobre el SCR, entre ánodo y cátodo, entonces esos pues, se contarían, pues entonces sería sobre 100.6 voltios, tendría activación el SCR. A partir de ese tiempo se activaría. Entonces, ese sería ya, por ende, mi alfa mínimo, ¿sí? O sea, antes de eso, si yo tenga una resistencia muy pequeña acá, no me va a provocar nada, no me va a ir el alfa. Otro intento, vamos. Y, eh, pausémoslo acá y cuadramos nuestra señal. Acá en cero, nos quede bien chévere. Chévere, acá en cero lo ponemos. Eso. Entonces lo que les decía, acá tengo el alfa mínimo que sería en este punto. ¿Cierto? Ahí tengo los 100 voltios. Y entonces en ese punto es donde comenzaría a conducir. ¿Cierto? Si yo comienzo a variar acá, ¿sí? Ya des en cuenta que sí me varía, ¿cierto? Ya está más alejado del punto donde donde comenzó la conducción.
Bueno, ahí va corriendo. Eso, así corre, ¿vale? Ahí, 45. Y llegó hasta 3.15 más o menos, milisegundos. Entonces, desde 1.6 hasta 3.15, moviendo el potenciómetro, varió mi ángulo de disparo. ¿Listo? Eso es. ¿Cómo se hace? Al variar la resistencia de acá, yo varío también con qué valor o en qué valor de voltaje de acá desde mi fuente la corriente de activación. Yo voy a tener una corriente, un valor de corriente mínimo, uno máximo que voy a poder manejar acá. ¿Sí? Un valor mínimo y un valor máximo. Vale, y para retomar ya nuestro tema pendiente, que es rectificadores controlados, entonces empezaríamos ya otra vez lo que veníamos hablando de que ya tenemos los rectificadores controlados, que se comportan de una manera muy idéntica a los rectificadores no controlados. Estos rectificadores se conocen como controlados por fase, pero realmente no es la fase, es una activación y no varía la fase como tal, sino lo que varía es el ángulo el ángulo de activación o tiempo de activación y por ende su tiempo de conducción, ¿no? El tiempo de conducción ya no está determinado únicamente por el tiempo en el cual está polarizado mi semiconductor, sino ya está determinado también es por el, por el disparo en el cual yo activo mi disparo o tiempo ángulo en el cual yo activo mi semiconductor. De ahí es donde nace la parte de controlado. ¿Vale? Ya tengo un tercer parámetro, que ya como les había dicho antes, que es el que me permite controlar mi tiempo de conducción. Al controlar ese tiempo de conducción, lo que yo estoy logrando también es lograr controlar la cantidad de energía o señal que va a recibir finalmente mi carga. ¿No? Esa misma energía, esa señal de voltaje y corriente que yo controlo, me determina también la cantidad de energía como tal, la potencia que voy a suministrarle a la carga. ¿No? Y hablando de elementos de consumo de valores generosos de potencia, no me refiero al semiconductor que yo controlo o que me ayuda a controlar ese flujo de corriente, sino a la carga como tal, que va a ser el aprovechamiento de esa señal controlada, de esa energía controlada. Pues yo voy a tener la opción de, digamos, variar la velocidad de una máquina rotativa, ¿no? El torque o potencia que me va a entregar o me va a generar, entre muchas otras cosas, ¿no? Ya tengo control sobre esos factores de las máquinas. ¿Sí? Entonces, ahí es parte de la importancia que tenemos de estos elementos. Son conocidos como convertidores CACD o rectificadores controlados. Están en la parte que hago yo de alterna continua, ¿no?
que ya, como vimos acá lo que les decía, ya tengo una activación más que va a ser por compuerta y me va a permitir el control del tiempo de conducción. Entonces, la clasificación ya la hemos visto por número de fases en monofásicos, trifásicos y polifásicos o n-fásico o de fases n. Por el control que yo puedo hacer, ya vemos que esos son controlados, ¿cierto? Y por aprovechamiento de onda, aquí tendré que tengo de aprovechamiento de media onda y aprovechamiento de onda completa, en controlados. ¿Qué cambia? Aquí cambia que ya voy a tener intervalos definidas desde un valor alfa, que ese alfa vendrá dado por el omega t en el cual se activa, ¿sí? Ya tengo de alfa a pi para los circuitos R, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo los mismos valores, pero lo que les decía aquí ya va a cambiar dependiendo de cada valor de alfa, va a cambiar, mientras que, por ejemplo, en un rectificador de media onda monofásico con carga R, esto se mantenía pues, para cualquier valor de BM no, eran diferentes, ¿sí? No dependía, ya estaba dado por su aprovechamiento de onda. Entonces acá para cada valor de alfa que yo tenga, voy a tener un valor de eficiencia, por lo menos, ¿m? De para abajo. Entonces ya dijimos que acá tenemos de alfa a pi para circuito de rectificador de media onda con carga resistiva, ¿no? Entonces acá ya tenemos que la potencia que va a tener sobre la carga va a ser el V cuadrado de RMS sobre R. El VRMS lo voy a hallar haciendo uso de esta fórmula que es la raíz de 1 sobre pi, de 0 a 2 pi de V sub 0, ¿sí? Entonces aquí ya mi intervalo no va de 0 a 2 pi, sino va de alfa a pi, ¿cierto? Eh, el BDC también voy a tenerlo igual que siempre he manejado el BDC o el B sub O, pero ya no va a ser intervalo igualmente de 0 a pi, sino de alfa a pi. Esta desarrollada para circuitos R, para este que tenemos acá, va a ser de esta manera, Bm sobre 2pi, factor de 1 más coseno de alfa. ¿Listo? Y el BRMS va a quedar desarrollado para este circuito, para carga R, Bm medios, raíz de 1 menos alfa sobre pi, más seno de 2 alfa sobre 2pi. Vale recordar nuevamente que para estas ecuaciones lo que vamos a encontrar, que vamos a utilizar es que tenemos únicamente valores en radianes. Bueno, por favor, si ustedes colocan valores que no sean radianes en estas ecuaciones, ya les va a cambiar de, de, drásticamente los resultados, ¿no? Y pues van a ser valores erróneos. Bueno, entonces acá tenemos el circuito semejante al que teníamos hace un momento. Acá tenemos solo con una R, ¿sí? Con valores resistivos. Y básicamente cumple el mismo propósito. Varía la corriente que le entra a la compuerta para hacer la activación. Bueno, como ejemplo tenemos este, este rectificador de media banda controlado con una carga resistiva V sub O. Y lo que hacemos acá es que nos dan el alfa, que vale pi medios, y nos piden que hallemos la eficiencia, factor de forma y factor de rizo. Este es semejante al que ustedes habían visto ya con diodos, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es que tenemos los valores que ya conocemos de BCD y CD, el B normalizado. Este es igual para ambos casos, para el BCD y el LMS. El BRMS, el IRMS, el PCD y el PCA, colocamos esto en función de BM, ¿cierto? Que es la idea. Y al reemplazarlo, por ejemplo, eficiencia PCD sobre PCA, que es eficiencia, de reemplazo, cancelo las R's, desarrollo los cuadrados, cancelo los BM cuadrados, y hago la división y me da 0.2027. Este es igual al de los diodos.
Ya se demuestran los parámetros, igual con el factor de forma. Entonces, para el factor de forma, reemplazo el BRMS y el BCD, cancelo los B sub M, eh, y hago la división y me da 2.221 o 222.1%. Y por último, para el factor de rizo, reemplazo el factor de forma, que va al cuadrado menos 1, desarrollo de paréntesis, o sea, saco raíz y me da 198.3% o 1.983. ¿Vale? Eso sería para, bueno, los parámetros básicos del rectificador de media onda controlada. Los parámetros que, que son, lo que les digo, igual, es igual, exactamente igual al que hicimos, bueno, al que se revisó para circuitos con diodos. Entonces, acá ya venía el que me decía Luis que estaba en este libro. Entonces, aquí lo que yo quiero es hallar un alfa que me permita tener 40 voltios, sabiendo que mi carga tiene 100 ohmios y tengo una fuente de, de 120 voltios, RMS y 60 hercios, ¿sí? Entonces, que hallar la potencia absorbida y pues, la resistencia del factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Entonces, la potencia absorbida es PR, donde VRM es potencia de las resistencias, eh, voltaje de mesa al cuadrado sobre R. Entonces, ya decimos que el VRMS vendría siendo, aquí lo hallo, ¿cierto? Eh, raíz de 2, pero para hallar este VRMS necesito hallar alfa. Entonces, alfa lo hallo despejando de mi ecuación, alfa, me quedaría coseno a la menos 1 de B sub O por 2pi sobre B sub M menos 1. Entonces, reemplazo valores, hallo alfa, donde alfa es igual a coseno a la menos 1 de 40 voltios por 2pi sobre raíz de 2 por 120, porque acá es el B sub M, miren, y BRMS, 120 es BRMS, y por menos 1. ¿Sí? Eso me da 61.2 grados o 1.07 radianes. Entonces ya con eso puedo reemplazar aquí mi valor de alfa, que es 1.07 radianes, y desarrollo el BRMS. ¿Listo? Entonces dentro del radical me queda 1 menos 1.07 sobre pi más seno de 2 por 1.07, que es alfa, sobre 2pi. Entonces el BRMS para este circuito me daría 75.6 voltios. Entonces ahora sí reemplazo acá P sub R, que es potencia en la resistencia, o potencia absorbida por la resistencia, es BRMS cuadrado sobre R, que es 75.6 al cuadrado sobre 100, y me da 57.1 vatios. Y el factor de potencia, pues tengo la potencia de la carga, que es 57.1, hallo la potencia suministrada, que es el BRMS por IRMS, me daría, para hallar el IRMS, entonces lo hallo con el BRMS sobre la resistencia, y el BRMS ya vimos que era 120, entonces queda 57.1 sobre 120 por 75.6 sobre 100 y me da 0.73 para el factor de potencia. ¿Listo? Eso sería para carga R con media onda controlada. Entonces acá recordamos nuestro circuito de media onda controlada con carga RL. Entonces, estas serían las ecuaciones que yo utilizaría para RL controlado. Entonces tenemos el mismo origen, ¿sí? Entonces viene desde mi respuesta forzada y mi respuesta natural, donde me queda el B sub M sobre Z seno de omega de T menos teta, más el factor, el término A o el factor A, el que multiplica el exponencial, donde exponencial es está elevado a la menos omega T sobre omega tau. Recuerden que igualando este a cero y despejando es que yo hallo el valor de A, que es el que me da acá, el de abajo, ¿cierto? Entonces despejamos de acá el A y hallamos el valor de A acá.
Al reemplazar A me queda I de alfa, igualando a cero, ¿cierto? Entonces me queda, despejo esta A de acá y me da este término completo que es A. Al reemplazarlo en I de omega de t, entonces me va a dar, reemplazo el valor de A y me queda B sub m sobre z factor de seno de omega de t menos teta menos seno de teta menos seno de alfa menos teta por el exponencial de alfa menos omega t sobre omega tau. ¿Listo? Porque estoy multiplicando este exponencial por este exponencial. ¿Listo? Ese es el cambio que tenemos ahí. Estoy multiplicando el exponencial que me queda aquí en el alfa, perdón, en el A, por el exponencial que tengo aquí multiplicando el A. Cuando llevo todo este corchete, este paréntesis rectangular, y lo reemplazo por esta A, ¿cierto? Cuando haga el reemplazo, es que me hace este término de acá, donde está alfa menos omega t sobre omega tau. ¿Listo? Entonces ya recuerden que hacemos el cambio de variable de omega t por beta para poder hacer la trascendental y poder obtener valores de beta, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría nuestra ecuación ahora, para que la metan ustedes cuando vayamos a hallar el beta, esta ecuación ahora nos quedaría, es esta de acá, de aquí, que está entre el rectangular, es lo que despejamos nuestro valor de beta. Y el B sub O, entonces ya no me quedaría de alfa hasta pi, sino de alfa hasta beta. ¿Listo? El B sub O sigue siendo nuestro mismo B de C, y el I sigue siendo nuestro mismo I de C, y lo mismo, cambian intervalos, va de alfa a beta, y el IRMS, que sigue siendo nuestro mismo IRMS, ya es recuerden que a veces tengo aquí el cuadrado de este lado, o tengo aquí sin la raíz, y aquí tengo el cuadrado acá, o le pongo aquí la raíz y quito el cuadrado de acá. No, pero son ecuaciones equivalentes, no es que sean diferentes ni que de otro lado. Hay que tener cuidado cuando le damos las ecuaciones que no nos saltemos ni la raíz ni el cuadrado. Y mi potencia que va a ser cuadrado RMS por R. ¿Listo? Potencia sobre la resistencia. Y esos serían los cambios que tendríamos de cuando veníamos trabajando con circuitos no controlados a circuitos rectificador no controlado con carga RL a rectificador o convertidor con carga RL. ¿Listo? Entonces ahí recordamos que tenemos nuestra ecuación y como ejemplo tenemos este de acá. Entonces tenemos un circuito, un 120 RMS generador de AC a 70 Hz, una R de la carga de 20 ohmios, una L de 40 milihenrios y un alfa de 45 grados. Hallar el I de omega de t, la corriente media, la potencia absorbida por la carga y el factor de potencia. Para estos tipos de ejercicios no cambia, sigue siendo igual, que tenemos que hallar en el B sub m, que es mi pico, ¿cierto? Que es aproximado nosotros a 170, quizás 169.7, que es lo que siempre da. El Z, que es mi impedancia, y la hallamos con 20 cuadrado más 370, que es el omega. Omega sí recuerdan de dónde sacamos, ¿no? Omega es igual a 2 pi por F, eso no cambia tampoco. Omega por L, que es 0.04 henrios, todo al cuadrado, y eso nos daría 25 ohmios para este circuito. Entonces ya tenemos B sub M, tenemos el Z, ¿cierto? Que es lo que yo voy a reemplazar en mi, en mi de omega de t, el teta, que es tangente a la menos 1 de omega L sobre R, omega ya vemos que es 377, L 0.04 y R 20 nos da 0.754 radianes. Entonces tendríamos también teta. ¿Listo? Teta
Y el omega de t, que es omega L sobre R, nos daría 0,754. Y un alfa de 45 grados que nos lo dan acá, en radianes sería 0,785 radianes. Estoy dando acá un cálculo ácido. Por favor, ustedes van, si quieren, están revisando ahí si de pronto me metí algún dato mal. Bueno, entonces, claro, serían nuestro resistiva RL. Ese sería nuestro... Sí, no, sí, está. Sí, acá está el error. Ya lo encontré. Perdónenme un momento, por favor. Listo. Entonces va. Acá teta esta humedad es 0,646 radianes. Y el omega 3 es 0,754 y alfa 0,785 radianes. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? I de omega de t. Entonces, para comenzar sería I de omega de t. Tomo mi ecuación I de omega de t, que es B de mz, factor de seno de omega de t menos z, menos seno de alfa menos teta, por la exponencial. Y reemplazo los valores. Entonces me queda 6,78 por seno de omega de t menos 0,646. Acá falta un punto decimal. Menos 2,667 por exponencial Euler a la menos omega t sobre 0,754. Y en el B me están pidiendo la corriente media, el IDC. Entonces acá sería IDC, sería 1 sobre 2pi. Esa es integral de omega de t definida entre 0,785, que es alfa, y 3,79, que sería mi beta. Bueno, de acá, de este de acá, igualando a 0, y reemplazando la omega t por beta, meto mi ecuación y esto igualado a 0, ¿no? Esto igualado a 0. Meto mi ecuación a mi software y el valor que me va a dar es 3,79 en radianes o 271 grados. Entonces, ya aquí saco mi 3,79 para el intervalo de integral de mi IDC. ¿Listo? Y bueno, ya tengo mi I de omega de t, la meto en integral y le coloco el intervalo. Para este caso, la respuesta sería 2,19 amperios. En mi circuito tendría una IDC en mi carga de 2,19 amperios. Y ya tengo mi IDC, tengo mi... Falta ya me siguen pidiendo la potencia absorbida por la carga, entonces me tocaría ya el IRMS, ¿no? Entonces, para hallar mi IRMS, lo que hago es lo siguiente. Entonces, queda radical de
1 sobre 2 pi, y recuerden que mi I de omega de t, el intervalo es el mismo. Este I de omega de t va al cuadrado. ¿Listo? Entonces tengo el mismo argumento que mi I de omega de t al cuadrado. Y definida en este intervalo, me daría IRMS 3.26 amperios. Entonces ya con este IRMS es con el que yo hallo la potencia sobre la resistencia. MP sub R sería el IRMS al cuadrado por la resistencia. Aquí me falta un cuadrado. Está aquí al cuadrado. Listo. Ya, IRMS al cuadrado eh, por R y me daría la potencia absorbida por la resistencia. Y mi factor de potencia estaría dado por P sub R sobre S, que es mi potencia de la resistencia sobre S, que es la potencia suministrada por el generador. Entonces tengo los valores RMS, que sería 120 voltios en voltios de voltaje de la suministrada, y la corriente RMS, que sería 3.26. Entonces para un factor de potencia de 0,54. Entonces, como les decía antes, es idéntico a lo que nosotros veníamos trabajando de lo que tiene que ver ¿con qué? Con los circuitos no controlados. Cambia muy poco, ¿cierto? Cambia muy poco. Y en general se comportan de la misma manera. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Una pregunta, ingeniero. Señor. Cuando vayan el beta, ¿no hay, digamos, alguna posibilidad de que diera el mismo valor de alfa digamos, a utilizar Newton-Raphel? ¿Cómo así? O sea, que el beta sea igual a alfa en el circuito. Sí, o sea, no que vaya a ser igual, sino que el método numérico converja en alfa. Sí, porque cuando alfa, luego, sí, luego no es, cuando el ángulo es alfa, también la corriente es cero, ¿no? Sí, pero recuerden que nosotros tenemos ¿qué? Una condición para beta, ¿no? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál era, ingeniero? Beta tiene un intervalo en el cual es viable o factible o existe. ¿No recuerdan? ¿Quién me recuerda la condición para... Sí, ¿Qué pasó? señor, es entre pi y 2pi, ¿no? Sí. O sea que alfa nunca va a arrancar después de pi. Bueno, poco probable.
Alfa nunca, ¿qué? Perdóname. Alfa nunca va a ser mayor ¿Alfa de qué? pi. No, no. Es más, pues, nunca, no, acá no lo trabajamos así a profundidad, pero en algún caso lo vamos a mencionar, que después de ciertos grados, cambian las ecuaciones y se cambia el análisis. Sí, o sea, acá no lo trabajamos de esa forma, pero sí, sí existe algunas condiciones diferentes para, para ese tipo de circuitos, para ángulos muy grandes de alfa. Listo, ingeniero. Sí, lo que yo les decía, o sea, el parecido es muy alto, sí, o sea, es... Mira, por ejemplo, estoy compartiendo es otra cosa. Ustedes no han hecho, pero no hemos hecho estos, ¿no? Los controlados. Les comparto la simulación otra vez y lo llamo. Es que falla mucho la simulación. No sé por qué esto me pesa. La simulación se bloquea harto, pero, pero pongan las muestras y verán que cuando tenemos valores muy altos de alfa, se abre, se cae el circuito. Entonces apagamos D y prendemos B. Pero acá tenemos este que es no, este no es. Este era el primero. Entonces, si aquí le aumento, no. Si aquí le aumento, si ese circuito yo le aumento la resistencia para un valor de disparo muy alto, acá el del teta máximo me da sobre 120, sobre 120 me parece 120 ¿qué? 120K en el potenciómetro. Pues mira, aquí ya voy llegando casi al cruce, donde empieza a descender ¿sí ven? Entonces, cuando tiene un valor muy alto aquí también de disparo, ya en esta parte ya no hay activación. Pero ustedes van a ver que sí se puede. Sí, desde aquí en la simulación no me hace respuesta, pero sí se puede ir más allá.
Entonces, para nuestro primer ejemplo, le colocamos los valores que tenemos. Estoy leyendo. Este es los valores que tenemos acá. Entonces dice que una fuente ¿de qué? Ah, no, este no. Ahí nos da valores. Vamos a colocar todo en función de BM y sale. Acá. Entonces, en 120 RMS, 60 hercios, lograr una tensión de 40 voltios y nos dice que... Vamos a ver yo y esto. Ahí, ahora sí. Tienes desde 40, que lleguen 40 voltios a la carga, ¿cierto? Y que tenga tenga una carga de 100 ohmios, que le hayan 40 voltios a partir de una fuente de 120 y 60 hercios. Entonces, ¿qué es lo que me piden ahí? Que el ángulo de disparo me sirva para que me dé esa tensión. Se supone que entonces me daría para 40 voltios, me daría un ángulo de 61.2 grados o 1.007 radianes con estos valores de voltaje que me dieron ahí, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que no nos da el BDC en, ¿en qué? ¿En Proteus? Sí eran Proteus que nos da el BDC, ¿cierto? Sí, señor. Todavía no logra que me dé el BDC. Entonces, va a hacerlo así, hagámoslo acá, así a vuelo pájaro. Entonces, si tenemos, ¿cuánto fue que nos dio? 61.2, ¿no? Entonces son 0.1666, ¿será? Pues F es igual a 1 sobre 60, ¿no? Uy, la fecha. Bueno, pues 1 sobre 60. Sería mi tiempo, ¿no? Y eso valdría 360 grados, ¿cierto? Entonces, si me está dando 61.2, ¿eso a cuánto tiempo representaría? Según esto me daría 2.8 milisegundos. Esto sería tiempo y esto sería grados. Entonces, esto es lo que me está dando como respuesta. Para estos grados me está dando ese tiempo. Entonces, vamos a ver si, pues, a qué nos dice acá esta cosa. En el Proteus 8, no, acá también, uy, ya no está funcionando este. Ya funcionó bien. Uy. Listo, entonces la cosa era que eh, pongo esto vamos a bloquearse. Pongo acá en 0, ¿cierto? Ahí vamos el 0 y me dice que, ¿cuánto fue que nos dio en tiempo? 2.8 milisegundos, ¿no? 2.8 mili, gracias. La vaina es que ponemos acá buscamos el 2.8 mili. Vendría siendo por acá.
¿cierto? Y la cosa es que, antes de que se bloquee, llevarlo hasta allá. Entonces sería como más o menos, yo creo que por acá. No me pase. Listo. Entonces el potenciómetro tendrá que estar sobre el 47% para que nos dé cercano, o 48% yo creo, para que nos dé cercano a los 2.8. Teniendo esos 2.8, que son los que nos están diciendo acá, se supondría que nos llegaría en voltios DC, estando 0.05, se supondría que tiene que llegarnos acá 40 voltios en DC. ¿Listo? Eso sería lo que tendríamos que saber nosotros para poner un diseño o eso cómo sería representado, ¿sí? Que si acá yo tengo un circuito que depende de la cantidad de potencia que recibe para funcionar, pues aquí estoy diciendo que le llegue menos potencia. Si quiero aumentarle la potencia, pues disminuyo el ángulo de disparo. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí es claro que tiene que la función de este circuito que estamos viendo, lo que decimos de calcular el ángulo de saber cuánta potencia está llegándole a la, a la carga. Bueno, acá exactico si nos está dando es el VRMS, ¿no? Si lo ven, nos da 75.6 el VRMS acá, en la carga. El BS es el que no hemos logrado que no nos esté ese BS. Pero el VRMS sí nos está dando exactamente igual. Es decir, que la potencia absorbida por la carga sí estaría en 57.1 menos. ¿Sí quedó entendido el ejercicio? Con la simulación. Sí, señor. Ok, vale. Ahora vamos a... ¿Cuál era el otro que teníamos? Este. Ahí está. Listo, acá nos dice que 120, 60 hercios, 20 ohmios, 0.04 y 45 grados. No, pero aquí vamos con el IMS, aquí tampoco nos sirve este. Ah, pero aquí es la resistencia solita, sí. Bueno, entonces va. Que es de 45 grados, ¿cierto? Entonces, 45 grados, ¿cuánto vendría siendo? 0.00, o sea, 2.08 milis también. 2.8, este es 2.08, o sea, más atrasito.
Entonces, enfrentamos esto a ver si nos mejora. Entonces apagamos el B y prendemos el C. Listo. Y ahí está en 0. Va. Entonces aquí 2.08, 2, aquí más o menos, ¿sí o no? Ahí tendría que mandar se cayó de una. No, es muy sensible. Listo, ahí estaría. Entonces, para un potenciómetro de 1 megaohmio, tendría que ponerlo en el 10% de su valor para que con esta red de disparo y esos valores resistivos y inductivos me genere el valor deseado el valor que me está pidiendo en la carga, ¿sí? Entonces me dicen que cuánto está llegando de corriente media. Bueno, acá me dice entonces que hay la IDC 219 y RMS 326. Entonces, aquí me está dando, ¿dónde está? Me está dando 64.9. Haría 3.245 la corriente sobre esta resistencia con este voltaje RMS. Así está bien, porque está en los 326 el teórico. ¿Ve? ¿Cierto? Bien. Está en los 326 y despejando voltaje de esa resistencia con ese voltaje que tenemos corriente de este valor de acá. Si despejamos la corriente de 20 ohms y 64.9, nos estaría dando 3.24. Recuerden que aquí tengo una caída pequeñita, que este no me la desprecia. Acá el del diristor me tiene en cuenta la caída de tensión de ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el ángulo, o aquí se vería reflejado el ángulo, y se colocaría de esta manera, variando la potencia, perdón, la resistencia sobre un potenciómetro, o sobre el potenciómetro de mi circuito de disparo. Sí, va quedando más claro el funcionamiento de esos circuitos controlados. Sí, señor, sí. Eh, no sé, ahí como por recordar fue que coloqué el RC, pero hay circuitos que simplemente llevan el valor del potenciómetro y lo que se hace no es simplemente calcular con el potenciómetro en ángulo cero, qué ángulo, es una regla de tres también, pero entonces es en base al ángulo de giro del potenciómetro, ¿sí? Entonces, si el ángulo está en cero, ¿qué ángulo de disparo me está dando? Si aumento 10 grados, ¿cuánto cambia mi ángulo de disparo?
Y si necesito que cambien tanto, entonces ahora cuántos grados necesito cambiar en mi potenciómetro. Sigue jugando reglas de 3. Pero es muy rústico, digamos así. Entonces, aquí sí me está teniendo en cuenta es la respuesta de la red de RC, ¿no? No es simplemente con el ángulo, sino son con los valores resistivos y capacitivos de la red. Me gusta más ese circuito por eso, ese modelo. Pero entonces ahí sí depende de las corrientes y voltajes que uno tenga. Pero digamos que como tal la red se usa más que todo es para mejorar el disparo, para que sea más limpio, para que sea realmente un disparo, no un pulso, tratar de que sea un pulso, no un valor sostenido. Lo recomendable siempre es que se dispare un tiristor con un pulso y no con un valor sostenido. Listo, entonces allá vemos los dos casos de... De aquí alcanza a colocar un RLE, pero pues exactamente igual, ¿no? Entonces acá, lo que les decía antes, el alfa mínimo ya no viene asociado al mínimo valor resistivo de mi circuito de disparo, o a el mínimo valor que yo puedo tener con el circuito de disparo, sino recuerden que igualmente viene asociado es a cuando mi señal en VDT de la fuente me polariza en directo al tiristor, ¿no? Al semiconductor. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando mi voltaje de aquí es mayor que mi VCC, ¿cierto? Mi VDC, acá. Entonces, en ese intervalo es cuando va a comenzar, en ese instante, perdón, es cuando va a comenzar a conducir. ¿Mm? Entonces, si mi fuente es de 10 voltios, pues en 10 ohms de mi señal alterna, valores instantáneos, me va a activar o me va a polarizar mi semiconductor, en este caso mi tiristor. ¿Listo? Entonces, ese es mi alfa mínimo. Entonces acá, mi alfa mínimo ya va a depender desde el valor de BCC o de esta fuente BDC y mi valor B sub M cuando es más alto o mayor que mi valor de BDC, ¿no? ¿Listo? Ahí es cuando se polariza mi tiristor. A partir de ese momento, sí yo puedo obtener puedo darle un disparo acá a mi gate, un pulso de disparo con una corriente positiva y mi semiconductor, mi SCR en este caso, va a comenzar a conducir. Antes de eso, así yo le suministro impulsos a mi compuerta, así yo le dé pulsos y pulsos, no va a conducir. ¿Listo? Mi activación únicamente se va a dar cuando tenga polaridad más o menos en mi SCR y compuerta o disparo positivo. Entonces aquí tengo mi ecuación, va a ser de esta forma. Aquí agrego el término del BCC sobre R para mi corriente, ¿cierto? Entonces tengo la respuesta natural, la forzada y la corriente en BCC, que me provoca, que me genera esta fuente, la resistencia. Y el intervalo en el cual voy a tener corriente va a ser de alfa a beta, ¿cierto? Mi corriente en cualquier otro caso ya sabemos que va a ser 0. Bueno, acá tenemos el término A, que ya sabemos que se hace el I de omega de t igual a 0, y se despeja el término A, y me quedaría de esta forma. Entonces ya, cuando intento reemplazar el término A, me toca primero hallarlo con esta ecuación. Bueno, entonces acá me piden, acá para mi ejemplo, me piden que con una fuente de 120 RM 60 Hz, 2 ohms de resistencia, 20 milihenrios en capa de inductancia, BCC de 100 voltios y un alfa de 45 grados. Me piden el I de omega de t, la potencia de la resistencia y la potencia en la fuente de BCC. Entonces vamos a mirarla acá. Entonces acá tengo
que desconecte el osciloscopio. Entonces la conecté fue en B, apagamos las demás. Pause. Y lo miramos acá en 0. La traemos desde 0 que me da más confianza. Entonces tengo en 0. Tengo un ciclo exactico. Acá sería un ciclo. 10 milisegundos. Acá tengo mi iniciación de disparo, sería mi alfa mínimo, sería acá, que es cuando se cruzan, ¿cierto? En 1.7. El alfa mínimo para este ejercicio sería 37 grados. 37 grados. 37, 1.7. Miren, acá está 1.7 milis, ¿cierto? Que es lo que nos está dando acá, vean, que es donde se intersectan el, el BCC, que es 100 voltios, y mi señal de fuente sinusoidal, que es BDS, ¿cierto? Y me están diciendo que si coloco un alfa de 45 grados, entonces ya vemos que 45 grados es 2.08, tenemos que llegar nuestro alfa hasta 2.08, muy cerquita, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta mejor dónde estamos. Sí, de 37 a 45 grados es muy poquito. 0.08. Sí, entonces tendría que bajarle. Más o menos sería con el 11%, entre el 11 y el 12%, no, el 11% de un potenciómetro de 100K, para potenciómetro de 100K, el 11% con un arreglo, con una resistencia de un K en serie, para este circuito que tenemos acá RLE, tendría un ángulo de disparo de 45 grados, ¿cierto? Allá dijimos que el alfa mínimo, que es 37 más o menos, 1.7 milisegundos, el ángulo que nos piden que es de 45 grados, y nos daría ¿una qué? Una potencia en la resistencia. Eso. Una potencia en la resistencia de 30.4, ¿sí? 30.4, 30.4 vatios.
Entonces, si tengo la corriente 3.9 amperios, con corriente más bien, con corriente 3.9 amperios, entonces 3.9 por 2, estaría con RMS sobre la resistencia. Entonces, ese sería para un RL, así funcionaría un circuito RL. Tiene, para este ejemplo, entonces me dicen que hay el I de omega de T y funciona exactamente igual. Tendría primero que todo que hallar el B sub M, ¿cierto? Que digamos que sigue siendo el 167, 169. Digamos que esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, todo el como en circuitos no controlados, sigue manteniéndose, sigue siendo exactamente igual. ¿Para qué? La solución de los circuitos. O sea, se mantiene, las ecuaciones son las mismas, omega tau sigue siendo omega L sobre R, teta igual a tangente de la menos 1 sobre omega, perdón, tangente de la menos 1 de omega L sobre R. Eh, Esto no está cambiando realmente, se mantiene exactamente los valores. Otro error que encontré ahí. Listo, ya tenía este acá estaba mal. Entonces, aquí tenemos el alfa, es el que nos dan acá, 45 grados, da en radio 0,7853. Con eso es con el que se hallan los demás valores. Entonces, el alfa mínimo ya vimos que se halla con BCC sobre B sub M, que es 120 radios de 2, nos da 36 grados, da 30, yo tenía 37 en mente. El I de omega de T, vayamos reemplazando los valores, ya dijimos que tenemos que reemplazar B sub M sobre Z, ¿cierto? BCC sobre R y A, que A es este rectangular que está acá, por el de alfa sobre omega tau. ¿Listo? Entonces acá está. Entonces B sub M sobre Z, ¿cierto? BCC sobre R y el valor de A multiplicado que nos da todo ese término de acá. ¿Listo? Esta A es de amperios. Bueno, no vamos a confundir. Y ya dijimos que está definido solamente para alfa mínimo, que es este de acá, y beta, que es este que nos está dando acá. Entonces este beta nos da 3.37, hallando el beta para esta ecuación. Y luego hallamos el IRMS entre alfa y beta,
para, para I cuadrado de omega de t. Esa era, pues, la fácil es, no, yo la hago con MATLAB, que le mostraba la pasada que ustedes que tenían las ecuaciones ya metidas, sale mucho más fácil. Y nos daría 3.9 amperios para este circuito, que comprobándolo acá, ya vimos que sí nos coincide, ¿no? Si tengo 2 ohmios y voy a hallar el voltaje, entonces 2 por 3.9, perdón, 2 por 3.9, estaría en los 7.8, está bastante cerca del 7.3, pero como les dije antes, recuerden que acá este tiristor en el entorno ideal no me da caída, pero acá me está dando, no, me está dando los .6, .7 más o menos que me da entre .6 y .7 es la caída de tensión sobre un tiristor de un SSR, que es entonces ahí están los .5, .6 que me faltan acá para el 7.8. Y por último el PCC, que es el IDC, que el IDC sí es 1 sobre 2 pi integral entre alfa, beta y de omega de t, que para acá nos daría 2.19, el IDC, y con la IDC y el valor de la fuente de voltaje BCC, hallamos la potencia suministrada en esa batería, en la fuente DC. Entonces, crítico, esta parte de acá. Esta es la que nos define todo. Un valor que nos quede mal acá, si se dieron cuenta, nos cambia todo. Aquí yo estaba calculando con 0.6 y me daba bien diferente, pero es que lo tenía en duda ese ejercicio. Pero ya vi que el error eran bien esos dos valores. Y pues lo importante de la simulación, ¿no? Que les decía antes. Acá la simulación es la que me permite ver que realmente sí pasa mi alfa mínimo, en donde calcular uno el valor en 1.7 milisegundos, y sí coincide los 2.1008, que son realmente 2.08, con el alfa de 45 grados y los valores y el valor RMS que me está cayendo en la carga, ¿no? Entonces, como les dije antes, la simulación y el cálculo teórico me ayudan a confrontar los resultados y a ver si hay un error o no hay un error, o está cerca o lejos del valor estimado o esperado. Bueno, eso sería pues ya lo que tenía para compartirles el día de hoy. Además sería pronto que tengan ustedes algunas inquietudes de lo que hemos visto hasta ahora y pues poderlas revisar a ver si podemos resolverlas entre todos acá. Entonces los escucho. Alejandro, ¿estás ahí? Álvaro, Andrés, Angélica, Cristian, Daniel, Joan Sebastián, Joan, Jiménez, Lady, Mario, Miguel, Natalie, Cristian Rivera, Ronald, Evelyn, Jimmy, alguno que nos quiera compartir alguna inquietud o cosa que pronto se nos haya pasado y valga la pena mencionarlo, recalcar, aportes. Tener una pregunta. La Jason. ¿Es Jason? No. Sí, Sí, Jason. ¿Cómo va, Jason? bien, sí, señor. Gracias. Cuéntanos. Ingeniero, o sea que en la solución de un ejercicio
RLE controlado, no controlado, siempre va a ser igual. Ingeniero, si está hablando, no se le está escuchando nada. Gracias, Jason. Sí, estaba señalando y no tenía la presentación. Y después puse la presentación y seguía hablando, pero está silenciado. Gracias, Jason. Entonces, aquí lo que es que ya tenemos un alfa mínimo, ¿sí? Entonces, en base a ese alfa mínimo, esos de los que ya nos está dando acá, tenemos que decir, bueno, entonces el alfa mínimo es 36, ¿cierto? Perdón, que es que el no nos que ayude mucho. Si el alfa mínimo es 36, pero yo necesito es que tenga un alfa de 45. Entonces, cuando yo cambie mi alfa a 45, ¿cómo va a quedar mi potencia? ¿Y cómo va a quedar los valores de ese RMS en mi carga? ¿Sí? O sea, ese es el mínimo, el que me determina el BCC. ¿Sí? Pero ahora, si ya no quiero ese, pues ahora voy a colocar otro alfa. Ese sí lo pongo acá, mira, en los intervalos. O sea, en el circuito no controlado, o sea, el que no es con tiristores, yo tengo este alfa, el alfa mínimo. ¿Sí? Eso es lo que estoy cambiando ahí. Tengo una es 45, es este de acá. Bueno, en radianes, ¿no? Acuerden, radianes. O sea, el que hallamos acá, este, 2.08 mil. ¿Listo? Que es el que nos está dando aquí el osciloscopio. Este de acá. Este de acá. ¿Listo? Y acá tengo el alfa mínimo, mira. Este es el alfa mínimo, en 36 grados. 1.7. Y el alfa que yo estoy hallando ahora es, ya no voy por este alfa, sino voy acá. ¿Cuánto BRMS y cuánto BS tengo ahora en la carga? ¿Mm? Pero en sí la solución es igual. O sea, la matemática que aplicamos es exactamente la misma. Cambia son los conceptos. Siempre te digo, o sea, la diferencia está en que ahora tengo un alfa mínimo y un alfa deseado, digámoslo así, que yo puedo colocar disparando cuando yo quiera mi tiristor. Listo, ingeniero, gracias. Vale, Jason, un gusto. Bueno,